Quizás no hay pregunta que atormente más al corazón humano que esta: ¿por qué un Dios bueno y todopoderoso permite el sufrimiento? Es la objeción más poderosa contra la fe cristiana, y debo confesar que durante mis años de ateísmo en Oxford, fue precisamente esta pregunta la que consideré el golpe mortal contra cualquier creencia en un Dios benevolente. Recuerdo vívidamente las noches en que contemplaba el universo como una máquina cruel e indiferente, donde el dolor parecía ser la única constante universal. Pero algo extraordinario sucedió cuando comencé a examinar esta cuestión no desde la comodidad de un ateísmo emocional, sino con la honestidad intelectual que exige la verdad. Descubrí que el problema del mal, lejos de destruir la fe cristiana, en realidad revela algo profundo sobre la naturaleza misma del amor divino. Es una paradoja que desafía nuestras expectativas superficiales sobre lo que significa un Dios bueno. Imaginad por un momento que fuerais padres. ¿Amaríais más a vuestros hijos manteniéndolos eternamente como bebés, protegiéndolos de toda dificultad, o permitiéndoles crecer, incluso cuando eso implique dolor, errores y la posibilidad del fracaso? La respuesta revela algo crucial: el amor verdadero a veces debe permitir el sufrimiento para lograr algo infinitamente más valioso que la comodidad temporal. Durante mis décadas como profesor, he visto estudiantes brillantes enfrentar esta pregunta con una sinceridad desgarradora. Algunos la usan como excusa para evitar el compromiso con la verdad, otros la abrazan como el camino hacia una fe más profunda y auténtica. La diferencia radica en si estamos dispuestos a permitir que nuestras expectativas sobre Dios sean transformadas por lo que Él realmente es, en lugar de insistir en que Él se conforme a nuestras preferencias limitadas. Hoy exploraremos juntos no solo por qué Dios permite el mal, sino cómo esta realidad aparentemente contradictoria se convierte en evidencia del amor más profundo imaginable. Capítulo 1. La falsa bondad que rechazamos. Cuando protestamos contra el sufrimiento, generalmente lo hacemos desde una concepción de bondad divina que, examinada cuidadosamente, resulta ser profundamente defectuosa. Imaginamos un Dios cuya única función es maximizar nuestra felicidad inmediata, como un abuelo indulgente que nunca dice no a sus nietos. Pero este concepto de bondad divina es, en realidad, una forma disfrazada de narcisismo humano. Permíteme ilustrar esto con una analogía de mis años en Cambridge. Observé estudiantes que llegaban a la universidad esperando que sus profesores fueran buenos en el sentido de nunca exigirles nada difícil, nunca corregir sus errores, nunca permitir que enfrentaran el fracaso. Estos estudiantes confundían la bondad genuina con la indulgencia destructiva. Los profesores verdaderamente buenos eran aquellos que amaban tanto a sus estudiantes que estaban dispuestos a permitirles luchar, fallar y crecer, incluso cuando esto causaba dolor temporal. La bondad de Dios opera con una perspectiva infinitamente más amplia que nuestros deseos momentáneos. Él ve no solo lo que somos, sino lo que estamos destinados a ser. Su bondad no consiste en mimarnos como mascotas cómodas, sino en transformarnos en hijos e hijas que puedan participar de su propia naturaleza divina. Este proceso de transformación es inherentemente doloroso porque implica la muerte de nuestro ego falso y el nacimiento de nuestro ser auténtico. Consideremos el sufrimiento desde esta perspectiva. ¿Qué clase de personas seríamos si nunca hubiéramos experimentado dolor? Sin dificultades, no desarrollaríamos fortaleza. Sin pérdida, no aprenderíamos a valorar lo que tenemos. Sin enfrentar nuestras limitaciones, nunca buscaríamos algo más grande que nosotros mismos. El universo que exigimos, uno sin sufrimiento, sería un universo que produciría seres humanos fundamentalmente defectuosos, superficiales, débiles, incapaces de amor genuino. Recuerdo una conversación con un colega que había perdido a su esposa en un accidente. Me confesó que, aunque nunca habría elegido esa experiencia, el dolor le había enseñado sobre el amor de una manera que décadas de felicidad no pudieron hacerlo.
Había descubierto que amar verdaderamente significa estar dispuesto a sufrir por el bien del otro. Sin la posibilidad del dolor, el amor se convierte en mero sentimentalismo. La falsa bondad que a menudo exigimos de Dios es la bondad de un universo de juguete, donde seríamos eternos niños jugando con muñecas. Pero Dios nos ama demasiado como para dejarnos en esa condición infantil. Su bondad verdadera nos invita a convertirnos en algo glorioso, incluso cuando el proceso de transformación requiere que pasemos por el fuego refinador del sufrimiento. Esta comprensión no minimiza el dolor real que experimentamos, pero lo coloca en un contexto que le da significado. No sufrimos porque Dios sea cruel, sino porque Él se niega a ser cruel manteniéndonos en una condición que impediría nuestro crecimiento hacia la gloria para la cual fuimos creados. Capítulo 2. El libre albedrío como regalo peligroso. Una gran parte del mal en nuestro mundo no viene de desastres naturales o enfermedades, sino de las elecciones libres de seres humanos. Este hecho nos lleva a una de las defensas más poderosas y simultáneamente más perturbadoras del carácter de Dios. Él valora tanto nuestra libertad que está dispuesto a permitir que la usemos para causar un daño terrible. Durante mis años como profesor en Oxford, a menudo usaba esta analogía con mis estudiantes. Imaginad que tuvierais el poder de crear seres conscientes. Los crearíais como marionetas perfectamente programadas para amar y obedecer, o les daríais la libertad real de elegir, sabiendo que algunos usarían esa libertad para rechazaros y causar sufrimiento. La primera opción garantiza un universo sin mal, pero también sin amor genuino. La segunda arriesga el dolor, pero hace posible la belleza auténtica del amor libremente dado. Dios eligió la segunda opción, y las consecuencias han sido tanto gloriosas como trágicas. Cada acto de heroísmo, cada sacrificio por amor, cada momento de perdón genuino es posible precisamente porque también son posibles la crueldad, el egoísmo y el odio. No podemos tener santos sin la posibilidad de pecadores, héroes sin la posibilidad de cobardes, amor verdadero sin la posibilidad de rechazo. Esta realidad se vuelve más compleja cuando consideramos que nuestras elecciones libres no ocurren en un vacío. Vivimos en una red de relaciones donde las decisiones de cada persona afectan a otras. El borracho que decide conducir puede matar a una familia inocente. El político corrupto puede sumir a millones en la pobreza. El padre abusivo puede deformar la vida de sus hijos por generaciones. Algunos preguntan, ¿por qué Dios no interviene para detener estos males? Pero pensad en las implicaciones. Si Dios interviniera para prevenir todas las consecuencias dolorosas de nuestras malas elecciones, habría destruido efectivamente la libertad que nos dio. Seríamos como actores en una obra donde nuestras decisiones no tienen peso real porque el director siempre ajusta el guión para prevenir resultados negativos. Más profundamente, el libre albedrío no es simplemente un regalo que Dios nos da, es un reflejo de su propia naturaleza. Somos hechos a imagen de un Dios que es libertad perfecta, y esa libertad incluye la capacidad de autodeterminación moral. Cuando Dios creó seres con libre albedrío, no estaba añadiendo una característica opcional a su creación, estaba permitiendo que su propia naturaleza se reflejara en otros seres. La tragedia del mal humano es real y devastadora, pero también es el precio necesario de vivir en un universo donde el amor es posible. Cada vez que alguien elige sacrificarse por otro, cada vez que alguien perdona a quien le ha herido, cada vez que alguien elige la verdad sobre la conveniencia, estamos viendo el libre albedrío funcionando como Dios lo diseñó. Esto no significa que debamos ser pasivos ante el mal. Al contrario, parte de nuestro libre albedrío es la responsabilidad de luchar contra la injusticia y aliviar el sufrimiento donde podamos. Dios nos ha dado libertad no solo para elegir entre el bien y el mal, sino para elegir combatir el mal que otros han elegido crear. Capítulo 3. El sufrimiento natural como pedagogía divina.
mientras que el mal moral surge de nuestras elecciones libres, enfrentamos también el sufrimiento que viene de la naturaleza misma, terremotos, enfermedades, vejez, muerte. Este tipo de dolor plantea preguntas diferentes pero igualmente desafiantes sobre el carácter de Dios. ¿Por qué crear un mundo donde el sufrimiento está tejido en la estructura misma de la realidad física? Mi comprensión de este misterio se profundizó dramáticamente durante la enfermedad y muerte de mi esposa Joy. Enfrentar el cáncer nos enseñó que el sufrimiento natural no es simplemente una imperfección en el diseño divino, sino una forma de comunicación divina que habla un lenguaje que no podemos ignorar. El dolor físico tiene una función obvia, nos alerta sobre el peligro. Sin la capacidad de sentir dolor, tocaríamos fuego sin retirar la mano, caminaríamos con huesos rotos hasta que el daño fuera irreparable, ignoraríamos infecciones hasta que fueran mortales. En este sentido, el dolor es un regalo de supervivencia. Pero su función va más allá de la mera preservación física. C.S. Lewis solía decir que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El sufrimiento tiene una manera única de captar nuestra atención y obligarnos a considerar realidades que normalmente ignoramos. Cuando todo va bien, es fácil vivir como si fuéramos autosuficientes, como si no necesitáramos a Dios o a otros. El dolor rompe esta ilusión de independencia. Consideremos cómo el sufrimiento revela verdades importantes sobre la condición humana. La enfermedad nos recuerda que somos mortales y vulnerables. La muerte de seres queridos nos enseña que nada en este mundo es permanente. El envejecimiento nos muestra que nuestros cuerpos no son máquinas perfectas sino entidades temporales sujetas al deterioro. Estas no son lecciones crueles, sino realidades necesarias. Un mundo donde fuéramos inmortales, invulnerables e independientes sería un mundo donde nunca aprenderíamos humildad, compasión o la necesidad de trascendencia. Seríamos dioses pequeños y mezquinos, no hijos de Dios creciendo hacia la madurez espiritual. El sufrimiento natural también revela algo hermoso sobre la solidaridad humana. Las tragedias naturales a menudo sacan lo mejor de las personas: heroísmo, generosidad, compasión sacrificial. Después de terremotos, inundaciones o pandemias, vemos a la humanidad en su aspecto más noble, cuando las diferencias artificiales se desvanecen ante la necesidad compartida. Durante mis años en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, experimenté cómo el sufrimiento compartido puede crear vínculos de hermandad más profundos que años de paz confortable. El dolor tiene la capacidad única de romper las barreras que construimos entre nosotros y revelarnos nuestra humanidad común. Más profundamente, el sufrimiento natural puede ser visto como parte de un sistema educativo cósmico. Estamos siendo entrenados para una existencia que trasciende este mundo físico. Así como un atleta debe someter su cuerpo a estrés para desarrollar fortaleza, nuestras almas pueden necesitar la resistencia del sufrimiento para desarrollar las virtudes eternas de paciencia, fe, esperanza y amor. Esta perspectiva no elimina el dolor real de la pérdida y la enfermedad, pero le da un marco de significado que puede transformar cómo experimentamos el sufrimiento. Capítulo 4. La respuesta divina al sufrimiento humano. La pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Asume frecuentemente que Dios permanece distante e indiferente ante nuestro dolor. Pero el cristianismo presenta una respuesta radical: Dios no se mantiene alejado del sufrimiento humano, Él entra directamente en él a través de la encarnación y crucifixión de Cristo. Esta es quizás la diferencia más dramática entre el cristianismo y otras explicaciones del sufrimiento. Otras filosofías pueden ofrecer explicaciones racionales o técnicas de resignación, pero solo el cristianismo presenta un Dios que sufre junto con su creación. En la cruz, vemos que Dios no es inmune al dolor que permite en el mundo, Él lo experimenta en la forma más intensa posible.
Durante mis años de ateísmo, solía argumentar que un Dios bueno nunca permitiría la injusticia y el sufrimiento que vemos en el mundo. Pero cuando comencé a estudiar seriamente la historia de Jesús, me di cuenta de que había formulado mal la pregunta. No se trata de si Dios permite el sufrimiento, sino de cómo responde a él. Y su respuesta es entrar en él completamente. La crucifixión no es simplemente un evento histórico, es la revelación de que el corazón mismo de la realidad está marcado por amor sacrificial. Dios no elimina el sufrimiento por decreto divino, sino que lo transforma desde adentro, mostrando que puede ser el vehículo del amor más grande imaginable. Cuando Job demandó una respuesta de Dios sobre su sufrimiento, Dios no le dio una explicación teórica. En cambio, se reveló a sí mismo. La respuesta al problema del sufrimiento no es una proposición lógica sino una persona. En Cristo, vemos que Dios comprende nuestro dolor porque lo ha experimentado, y que puede redimir incluso las experiencias más devastadoras. Esta comprensión cambió completamente mi perspectiva sobre mis propias experiencias de pérdida. Cuando Joy murió, no encontré consuelo en argumentos filosóficos sobre el propósito del sufrimiento, sino en la realidad de un Dios que había llorado sobre la tumba de Lázaro, que había sudado sangre en Getsemaní, que había experimentado abandono en la cruz. El sufrimiento de Cristo también revela algo crucial sobre la naturaleza del amor verdadero. El amor no busca principalmente la comodidad del ser amado, sino su bien último. Dios podría habernos creado como mascotas cómodas en un jardín de placeres, pero nos amó lo suficiente como para hacer posible que nos convirtiéramos en sus hijos e hijas, capaces de compartir su propia vida. Esto requirió que Él mismo pagara el precio más alto. En la cruz, vemos que Dios no nos pide enfrentar nada que Él mismo no haya enfrentado. No hay dolor humano que no haya sido santificado por el dolor divino. No hay abandono que no haya sido experimentado por aquel que gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La resurrección completa esta respuesta divina al sufrimiento. No elimina el dolor, pero revela que el dolor no es la palabra final. La muerte y el sufrimiento son reales y terribles, pero no son definitivos. En la resurrección, vemos la promesa de que toda lágrima será enjugada, que toda herida será sanada, que toda pérdida será restaurada. Esta es la diferencia entre la esperanza cristiana y el optimismo humano. El optimismo dice que las cosas no están realmente tan mal. La esperanza cristiana dice que están terriblemente mal, pero que no permanecerán así para siempre. Capítulo 5. El crecimiento a través del dolor. Una de las realidades más contraintuitivas sobre el sufrimiento es su capacidad para producir crecimiento y madurez que no pueden lograrse de ninguna otra manera. Durante mis décadas como profesor, observé repetidamente que los estudiantes que habían enfrentado adversidades significativas a menudo mostraban una profundidad de carácter y sabiduría que sus compañeros más privilegiados simplemente no poseían. Esto no es accidental ni cruel, es parte del diseño fundamental de la realidad moral. Así como los músculos crecen solo cuando son sometidos a resistencia, las virtudes del alma se desarrollan principalmente a través de la resistencia del sufrimiento. La paciencia no puede aprenderse en un mundo sin demoras. El coraje no tiene significado sin peligro real. La compasión genuina nace de haber experimentado dolor propio. Consideremos las virtudes que más admiramos en otros seres humanos: fortaleza en la adversidad, generosidad sacrificial, perdón heroico, amor que persiste a través de la traición. Todas estas cualidades requieren sufrimiento para su desarrollo. Un mundo sin dolor sería un mundo sin estas formas más nobles de excelencia humana. Mi propia experiencia confirma esta verdad de manera profunda. Los años más difíciles de mi vida, la muerte de mi madre cuando era niño, la pérdida de amigos queridos en la guerra, la enfermedad y muerte de Joy, fueron también los periodos de mayor crecimiento espiritual.
No cambiaría estas experiencias dolorosas porque me convirtieron en una persona más profunda, más compasiva, más consciente de mi dependencia de Dios y de mi conexión con otros. El sufrimiento actúa como un agente revelador que expone quiénes somos realmente bajo nuestras máscaras sociales. En tiempos de crisis, las pretensiones se desvanecen y vemos tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. Esta revelación es dolorosa pero esencial para el autoconocimiento genuino. También descubrí que el sufrimiento tiene una manera única de relativizar nuestras preocupaciones menores. Después de enfrentar la posibilidad de perder a Joy, las irritaciones cotidianas que antes me molestaban, retrasos en el tren, críticas académicas, inconveniencias domésticas, parecían triviales. El dolor grande tiene la capacidad de poner el dolor pequeño en perspectiva. Más profundamente, el sufrimiento nos enseña sobre la naturaleza temporal de este mundo. Cuando todo va bien, es fácil imaginar que la vida terrena es todo lo que hay. Pero el dolor nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final, que estamos hechos para algo más grande y más duradero. Esta no es una filosofía de escape, sino de perspectiva correcta. Reconocer que somos peregrinos, no residentes permanentes, cambia fundamentalmente cómo evaluamos tanto el placer como el dolor. Ninguno de los dos es definitivo, ambos son temporales y pueden servir al propósito más grande de prepararnos para la eternidad. El crecimiento a través del sufrimiento también revela algo hermoso sobre la comunidad humana. Nuestras experiencias de dolor nos conectan con otros de maneras que la prosperidad compartida nunca podría hacerlo. Hay un entendimiento silencioso entre quienes han sufrido que trasciende las diferencias de cultura, clase o credo. Capítulo 6. La perspectiva eterna del sufrimiento temporal. Una de las transformaciones más radicales en mi comprensión del problema del sufrimiento vino cuando comencé a verlo desde la perspectiva de la eternidad. Lo que parece absolutamente injustificable desde una perspectiva temporal puede verse muy diferente cuando se considera en el contexto de una existencia infinita. Imaginemos que somos seres que vivimos solo 24 horas. Desde nuestra perspectiva limitada, una hora de dolor representaría una parte significativa de nuestra existencia total. Pero para seres que viven 70 años, esa misma hora es apenas un momento pasajero. Ahora ampliad esta perspectiva a la eternidad, y comenzaréis a entender cómo Dios puede ver nuestro sufrimiento temporal. Esto no minimiza la realidad del dolor presente, pero lo coloca en un contexto que le da significado diferente. Pablo de Tarso capturó esta perspectiva cuando escribió que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hablaba como alguien que había experimentado sufrimiento extremo, no como un optimista superficial. Durante mis propias experiencias más dolorosas, encontré que podía soportar el sufrimiento presente cuando podía ver, aunque fuera vagamente, cómo podría encajar en un propósito más amplio. Era como un estudiante que puede soportar años de estudio difícil porque comprende que conduce a una carrera significativa, o como una mujer que puede soportar el dolor del parto porque sabe que resultará en una nueva vida. La perspectiva eterna también cambia cómo evaluamos la justicia. Desde una perspectiva temporal, muchas injusticias parecen nunca ser corregidas. Los malvados prosperan mientras los buenos sufren. Pero el cristianismo afirma que la justicia será completamente realizada en la eternidad, donde cada mal será expuesto y cada bien recompensado. Esto no significa que debamos ser pasivos ante la injusticia presente. Al contrario, trabajar por la justicia en este mundo es parte de cómo participamos en los propósitos eternos de Dios. Pero sí significa que podemos tener esperanza incluso cuando nuestros mejores esfuerzos parecen insuficientes. La perspectiva eterna también revela por qué el sufrimiento a menudo parece desproporcionadamente severo. Si esta vida fuera todo lo que hay, entonces sí, mucho sufrimiento parecería excesivo.
Pero si esta vida es preparación para una eternidad de gozo inimaginable, entonces incluso el sufrimiento severo puede verse como una inversión temporal en ganancia eterna. Recuerdo una conversación con un estudiante que había perdido a su hermano pequeño en un accidente. Me preguntó cómo podía un Dios bueno permitir que un niño inocente muriera. Le sugerí que considerara la posibilidad de que la muerte no sea el final de la historia para ese niño, sino apenas el final del primer capítulo de una historia infinita. Esta perspectiva no elimina el dolor de la pérdida, pero lo transforma. El dolor de la separación temporal puede coexistir con la esperanza de reunión eterna. La perspectiva eterna no niega la realidad del sufrimiento presente, pero le da un contexto que hace que sea soportable. También hay algo profundamente consolador en reconocer que nuestro sufrimiento no es observado por un Dios distante e indiferente, sino por uno que ve cómo cada momento de dolor encaja en un plan de amor que se extiende más allá del tiempo. Nuestras lágrimas no son desperdiciadas, son preciosas para aquel que las cuenta y las guardará hasta el día cuando las transforme en gozo eterno. Capítulo 7. Viviendo con misterio y confianza. Después de años de reflexión sobre el problema del sufrimiento, he llegado a una conclusión que puede sorprender. No necesitamos entender completamente por qué Dios permite el mal para confiar en que Él es bueno. De hecho, la demanda de comprensión total puede ser en sí misma una forma de orgullo intelectual que impide la verdadera fe. Durante mis décadas como académico, aprendí que en cualquier disciplina seria, matemáticas, física, literatura, siempre llegamos a límites de nuestro entendimiento. Los mejores científicos son aquellos que pueden trabajar productivamente en los bordes de lo conocido, confiando en que hay patrones y principios más allá de su comprensión actual. La fe cristiana requiere una humildad intelectual similar. Esto no significa abandonar la razón o aceptar contradicciones lógicas. Hemos visto que hay respuestas racionales profundas al problema del sufrimiento. Pero sí significa reconocer que nuestras mentes finitas no pueden abarcar completamente los propósitos de una inteligencia infinita. Como Isaías registra a Dios diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La diferencia crucial está en cómo respondemos a este misterio. Podemos usarlo como excusa para rechazar la fe, o podemos verlo como invitación a una confianza más profunda. Mi propia experiencia sugiere que la segunda opción lleva a una vida más rica y satisfactoria. Vivir con misterio requiere lo que podríamos llamar fe madura, una fe que puede sostener preguntas sin respuesta mientras mantiene confianza en el carácter fundamental de Dios. Esta fe se basa no en la ausencia de dudas, sino en evidencias que van más allá de nuestro entendimiento completo del problema del mal. Consideremos las evidencias que tenemos del carácter de Dios, la belleza intrincada del universo, la capacidad humana para el amor y la bondad, la experiencia de la conciencia moral, los testimonios de transformación personal a través de la fe, y sobre todo, la persona de Jesucristo. Estas evidencias no responden cada pregunta sobre el sufrimiento, pero proporcionan una base sólida para confiar en que Dios es fundamentalmente bueno. También he aprendido que algunas de nuestras preguntas más profundas sobre el sufrimiento pueden responderse mejor a través de la experiencia que de la explicación. Cuando consolamos a alguien que está sufriendo, cuando perdonamos a quien nos ha herido, cuando encontramos fortaleza en momentos de dolor extremo, estamos experimentando respuestas al problema del mal que van más allá de lo que cualquier argumento filosófico puede proporcionar. La vida de fe no elimina todas las preguntas, pero las coloca en un contexto de relación con un Dios que ha demostrado su amor de la manera más costosa posible. En lugar de exigir respuestas completas antes de confiar, podemos confiar mientras buscamos entendimiento mayor. Finalmente, vivir con misterio nos enseña humildad, una virtud que puede ser más valiosa que las respuestas definitivas.
Reconocer los límites de nuestro entendimiento nos mantiene abiertos al crecimiento continuo y nos protege del orgullo intelectual que puede cerrar nuestros corazones a la verdad. Conclusión. Al final de esta exploración del problema del dolor, espero que hayamos llegado no a respuestas que eliminan todo misterio, sino a una comprensión que puede sostener tanto nuestras mentes como nuestros corazones frente al sufrimiento real. La pregunta por qué Dios permite el mal nunca será respondida de manera que satisfaga completamente a una mente finita, pero puede ser respondida de manera que satisfaga a un corazón que busca verdad. Hemos visto que el problema del sufrimiento, correctamente entendido, no destruye la fe cristiana sino que la confirma de maneras inesperadas. Un universo sin dolor sería un universo sin las posibilidades más nobles de la experiencia humana, el amor sacrificial, el crecimiento a través de la adversidad, la solidaridad en el sufrimiento, la esperanza que trasciende las circunstancias temporales. Más profundamente, hemos visto que Dios no permanece distante de nuestro dolor, sino que entra en él completamente a través de la cruz. Esta no es simplemente una respuesta teórica al problema del mal, sino la demostración práctica de que el sufrimiento puede ser transformado en el vehículo del amor más grande imaginable. Para quienes luchan con el dolor en este momento, ofrezco no explicaciones fáciles sino la invitación a considerar que vuestro sufrimiento está siendo observado, compartido y utilizado por un Dios que os ama más de lo que podéis imaginar. Vuestras lágrimas no son desperdiciadas, vuestro dolor no es sin propósito, vuestra historia no termina con la tragedia. Para quienes usan el problema del sufrimiento como objeción contra la fe, os invito a considerar si vuestras expectativas sobre un Dios bueno pueden ser demasiado pequeñas. Quizás estáis pidiendo un Dios que os mantenga cómodos cuando Él os ama lo suficiente como para ayudaros a crecer. Quizás estáis exigiendo respuestas inmediatas cuando Él os está invitando a una confianza más profunda. La fe cristiana no promete eliminar el sufrimiento de esta vida, pero promete algo infinitamente mejor, la transformación del sufrimiento en gloria, la redención del dolor en propósito eterno, y la presencia de un Dios que sufre con nosotros hasta que toda lágrima sea enjugada para siempre. En última instancia, el problema del dolor no es principalmente un problema intelectual que requiere solución, sino una experiencia humana que requiere compañía. Y esa compañía nos es ofrecida por aquel que conoce nuestro dolor desde adentro y nos promete que no tendremos que llevarlo solos para siempre.